Estamos siguiendo una serie que realmente nos ilusionó mucho. Edu, José y yo estuvimos conversando y dentro de, ustedes no tienen idea de las conversaciones que salen entre nosotros tres, ¿verdad? Pero dentro de lo que estábamos hablando es que entre los cristianos de muchas denominaciones, de pronto hay como tendencias, como que hay gente que se vuelve muy paulina, así como muy de los libros de Pablo de Tarso, ¿verdad? O sea, del que estaba con su tradición griega y sus cosas. Hay algunos que se vuelven más bien veterotestamentarios e incluso hay algunos literalmente judaizantes, como que tenemos que seguir las tradiciones de los judíos. Y bueno, eso ni por qué hablar de los apocalípticos, ¿verdad? Que eso se nos ponen un poco más complicados. Pero que nosotros al que seguimos es Jesús y que de verdad queremos no sé, como poner otra vez los ojos en el Evangelio, invitarlos a todos a que podamos verdaderamente volvernos a la vida de Jesús, porque es Él el que hace la diferencia. Y quiero contarles que mientras estaba en la alabanza, yo me pongo toda romántica, en serio, cuando estamos en la alabanza yo le quiero dar la mano a mi esposo, quiero orar por mis hijos, los quiero abrazar, y yo digo, esto es natural, porque Dios está entre nosotros. ¿Y cuál es el Dios que nosotros tenemos? Un Dios de amor. Y entonces toda esa pitica me volví a ver a todos. Y por aquí había una mamá que no paraba de hacerle cariñito al hijo. Y por allá había otro que también se estaban abrazando. Yo dije, ve que sí, no soy solo yo. Realmente cuando el Señor habita entre nosotros, el amor fluye. ¿Y quién es esa persona que nos enseñó que Dios es amor? El mismísimo Jesucristo. Entonces, en la serie de hoy, y si Dios me hace una pregunta, la elegida para mí hoy es Juan 5:6. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos en Juan 5:6? Bueno, en realidad lo que estamos haciendo es una pregunta muy sencilla. Se rehúsa a abrir. Páseselo a Palito para que me haga ahí la misión. Lo que nosotros tenemos en Juan 5:6 es una pregunta sencilla. ¿Querés ser sano? Y voy a empezar al revés. Les voy a contar todo lo que yo estudié en función de esa pregunta, cuál fue la conclusión, y les voy a contar durante todo el rato cómo llegué a esa conclusión. Yo creo que esa pregunta que suena tan sencillita, ¿querés ser sano? En realidad es una pregunta que nos hace a todos de, ¿querés vivir plenamente? ¿Querés vivir plenamente? ¿Y desde dónde les pregunto esto? ¿Cuál es la intención que nosotros tenemos ahí? Bueno, es que nos encontramos a este caballero, en realidad Edu se encontró a otro que predica en alemán, ¿verdad? Y José ahí, gracias, y José ahí buscando cosas encontró a este otro. Este es Charles Pope, que hizo un escrito chiquitito que se llama 100 preguntas de Jesús. Los invito a que lo busquen. El artículo es como de este tamaño, o sea, no se van a aburrir leyendo, porque yo sé que si duran más de 3 minutos ya la gente no lo lee, ¿verdad? Pero las 100 preguntas vale la pena ir contestándolas todas, como que nos detengamos a hacerlo. José decía la semana pasada que 100 preguntas, creo que no me puedo mover de aquí, chiquillos. Yo llegué a 23, yo hoy quería enseñarles 23, la verdad, pero escogí una, esa, ¿querés ser sano? ¿Por qué? Bueno, porque esta semana me estrené en una situación muy particular. Es que tenemos ahí un sistema súper automático de paso de filminas, lo van a notar, ¿verdad? Esta semana me estrené yendo por primera vez en 50 años de vida, que no me lo voy a quitar, a mucha honra, ¿verdad? Al servicio de emergencias del hospital y público, ¿verdad? Ajá. Porque ahora la novedad es que se me sube la presión, una cositica ahí que ya, bueno. Entonces la familia colapsa, claramente, por una presión chiquititilla, ni les voy a contar cuál, porque si no todos a coro le van a apoyar a mi familia, entonces no les voy a contar, ¿verdad? Pero la cosa es que me porté bien y sí fui al servicio de emergencias del hospital. Y cuando venía, todo el mundo al día siguiente, Caro, ¿cómo seguiste? ¿Cómo te fue? Se está cuidando, se está cuidando, se está cuidando. Y quiero decirles que yo estaba furiosa, porque es que les juro que yo sí me cuido.
O sea, Michi tiene el estilo de vida como ideal, o sea, desde el pinche privilegio les hablo. O sea, yo trabajo medio tiempo, el otro medio tiempo voy al gymcito, como bien, cuido los gaticos, las matas, ¿verdad? O sea, me como los 2 huevitos con las hojas que arranco del patio. O sea, de verdad vivo desde el pinche privilegio. Y todo el mundo, cuídese, cuídese. Y yo estaba pero furiosa, ¿verdad? ¿Qué carajos es? Cuídese. Pero hay que admitir algo, todavía podemos hacer más. Esta vida que es un privilegio, ¿de verdad la estamos cuidando bien? Sí, se puede hacer más, sí, está bien, yo voy a portarme muy bien, sí, me voy a tomar la presión, sí, voy a hacer tal cosa. ¿Qué? ¿Que tengo que dejar el sodio? Se portaron mal, ayer me dijeron eso no se los conté. Por razones obvias. ¿Verdad? O sea, son cosas como que de pronto uno dice, hay que hacer un poco más para cuidarse. Y por eso es que esta es la pregunta elegida para nosotros esta vez. ¿Querés ser sano? Bueno, hace algún tiempo nosotros estuvimos trabajando el tema de salud mental. Recuerden que yo soy psicóloga, entonces mi énfasis, el área de expertise más grande mía, es desde la salud mental. Y ahí nosotros veíamos que estar bien, ¿verdad?, es en realidad cuando cada individuo desarrolla su potencial. Puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Vean que la salud difícilmente es un tema de ausencia de enfermedad. Démonos cuenta que en realidad cuando nosotros estamos hablando de este concepto grandote de salud, lo que estamos hablando es de cómo te sentís contigo misma. Obvio el cuerpo, claro que sí, estar cómoda, pero también de los vínculos, de las relaciones que tengo con la gente alrededor, de esta posibilidad que tenemos nosotros de vincularnos y ser productivos. Entonces, que vean que cuando decimos querer ser sano, no es algo tan pasivo como sí, ¿verdad? Venga el milagro y ya, sino que probablemente nos va a tirar a estos escenarios de poder volvernos productivos. Si la salud mental es un tema de desarrollar potencial, afrontar tensiones, poder trabajar, aportar a la comunidad, pues la sociedad tiene mucho que ver. La sociedad tiene mucho que ver. A mí me hace mucha gracia porque ayer estábamos hablando en el círculo de mujeres, todas las mujeres bienvenidísimas, el tercer sábado de mes. Estábamos conversando de un tema muy bonito que nos estaba compartiendo Eva sobre Nicodemo, y entonces hablábamos de a dónde nos tenemos que mover, cuál es el área que sigue, cuál era la tarea a hacer. Y es muy interesante porque en un círculo de mujeres de todas las edades, la diversidad es impresionante, ¿verdad? Entonces varias decían, en realidad si yo tengo que mostrar amor a alguien durante este tiempo es a mí misma, ¿verdad? Muchas de nosotras dijimos, en realidad yo a mi familia, ¿verdad? No, yo creo que la dimensión política siempre sale, es que depende de quiénes vayan y tenemos algunas, ¿verdad? Pero también ahí, hay que mostrarlo también ahí, en la sociedad, en el lugar en el que estoy, en el otro lado. Pero me parece muy importante que nos demos cuenta que esa diversidad es muy valiosa. También sucede cuando hablamos de salud, ¿dónde querés vos proyectarte? ¿Dónde? Porque eso es lo que te va a generar a vos ese sentido de salud. El problema no está en los padecimientos de la gente, sino en la falta de cobijo de su comunidad que no le acuerpa mientras vive este proceso en su vida. Esto es verdad cuando estamos hablando todos los procesos, tanto de salud mental como de salud física. Ayer, en lugar de irme al Hospital San Rafael de la Alajuela y que me digan, ay compañera, es que usted lo que le deberían hacer es esto, pero usted va a quedar en prioridad 3. La próxima vez que se ponga mal, vaya a clínica privada para que le puedan hacer esto que nosotros no se lo vamos a hacer. Y yo decía, pucha, ¿y si uno no hubiera podido? Qué cosa más complicada, porque la recomendación de la caja, que no sabía que yo tenía seguro privado, era vaya todas las veces que se le suba la presión al servicio de emergencias. Porque claro, entonces empiezan a aparecer ahí en el EDUS 1000 visitas suyas, ¿verdad? Y entonces uno dice, la chiquita está mal, dele pelota. Pero ustedes sí tienen idea lo que significa eso para alguien de estarse moviendo cada vez que se enferma. Pero si hay una comunidad que cobija, hay diferencia. Esto es, por eso ando las notas, porque esa sí se me olvida cómo se llama. Es un lugar en Costa Rica. ¿Quién sabe dónde hay aquí un entierro arqueológico bien cool? Los voy a poner a batear mientras tanto. ¿Verdad que todos conocemos Guayabo? Pues no es Guayabo, este es Chagüite. ¿Sabían que teníamos un
un entierro de este tipo, un estudio tan precioso en Chagüite? Eso es Cartago. Cerquita, seguro, ¿verdad? Porque es Turrialba, Cartago. Pues no, no es Guayabo, es Chagüite. Pero este tiene un descubrimiento muy bonito. Y me traje el de aquí, porque hay en todo el mundo, pero me traje el de aquí porque resulta que lograron encontrar entierros de personas con displasias esqueléticas y enanismo, demostrando que habían sido cuidados con mucha atención durante su vida. Eso es la antropología de la ternura, le llaman. Es la prueba de que desde muy tiempo atrás, aunque usted no sea funcional para las condiciones, hay amor, hay cuidados, su vida importa. Entonces vean qué importante esto que nosotros estamos diciendo hoy, porque lo que vemos es que, sí, en efecto, para que haya salud necesitamos comunidad. Una comunidad que nos abrace, una comunidad que nos cuide, una comunidad que nos tolere las crisis, una comunidad que nos abrace cuando la situación esté difícil, en todas las circunstancias de nuestra vida. Entonces, el llamado en realidad ante esta pregunta, ¿querés ser sano?, no parece ser una pregunta tan individual, ¿verdad? Si la llevamos además a querer vivir plenamente, se nos hace todavía más grande. ¿Pero de dónde sale? ¿Cuál es el contexto de Juan 5, 1, 11? Bueno, vamos a leerlo juntos y de una vez les aviso que lo vamos a leer 2 veces, pero les prometo que va a tener sentido. Estamos haciendo un ejercicio que lo pueden hacer todos en casa, muy bonito, que es una primera lectura donde lo que vamos a ver es lo que a mí me llamó la atención. Todas aquellas cosas que yo leí y que yo dije, ay, qué interesante esto, qué interesante esto, qué interesante esto. Es como una lectura en la que sencillamente yo voy a empezar a filtrar mi subjetividad. Y las puedo apuntar las preguntas y las vamos a ver juntos, ¿verdad? Empieza. Algún tiempo después, Jesús subió a Jerusalén, pues se celebraba una fiesta de los judíos. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 entradas, cuyo nombre en hebreo es Betzata. En estas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Quién sabe cuántas entradas había en Jerusalén, en la Jerusalén de Jesús? Pista, pueden batear. Cuénteme, Javier. Poquito más. ¿Cuántas? No. 8 entradas, ¿verdad? Dice, ¿por qué ahí? ¿Por qué entró por esa? Lo primero que yo digo es, ¿por qué entró por esa? Justo antes de este texto, antes de estar viendo esto, acaba de dar aquel vueltón para toparse con la mujer samaritana. Jesús no hace nada casual. ¿Por qué entró justo por la entrada donde habían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos? ¿Cuál de nosotros escoge para andar en sus rutas el lugar donde se va a encontrar más dolor y miseria? ¿Verdad que no? Así es que para empezar, a mí me pareció, aquí no hay casualidad, ¿verdad? Entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Hay un pequeño asterisco ahí. Vean, leer la Biblia es demasiado interesante. O sea, yo sé que ahora las series están listas, empaquetadas, usted las prende y son buenísimas y uno se lee mucho, pero es que la Biblia es muy interesante. Si ustedes ven este texto, dijimos que era Juan 5 del 1 al 11. ¿Cuántos versículos creen ustedes que hay entre Juan 5 del 1 al 11? No, buenísimo. El 4 está saltado. El 4 se lo saltan. Eso me parece demasiado interesante. Se lo saltan porque encontraron una versión escrita más vieja que las que habíamos usado originalmente para hacer la Biblia, la que no estaba el versículo 4. Ajá, entonces ahora lo quitan, pero igual nos lo cuentan y se los voy a contar. Entonces, el versículo 4 en cuestión, lo que decía era, de cuando en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el estanque después de cada agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. ¿Por qué lo quitaron? Porque dicen que fue una explicación de alguien en lugar del texto original. Ah, no, es que eso pasaba porque, y puso la nota al margen y alguien dijo bíblico y lo metió en los versículos. Luego se dan cuenta que no es bíblico, entonces lo sacan de los versículos. Pero a mí me pareció bonito contárselos por 2 cosas. Uno, porque de verdad ya no usamos Biblia.
¿verdad? Todo el mundo anda con el teléfono y entonces nos perdemos las delicadezas de estas Biblias que tienen que el estudiecito a la par, que el contexto adelante o cosas tan fascinantes como esas. Bueno, esa obvio me llamó la atención, ¿verdad? Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿querés quedar sano? Primera pregunta, cuando usted va caminando por la calle y se encuentra a ese señor que está ahí dormido, nosotros nos encontramos dormidos porque no son enfermos y paralíticos, sino hasta la madre de drogas, ¿verdad? Y se los encuentra ahí usted tirado, usted se para ahí a la par de él y se entera. ¿Cómo llegó el problema de drogas? No, ¿verdad? ¿Cómo se enteró Jesús? Que tenía 38 años de estar ahí. ¿Preguntó? Vean a alguien activamente interesándose en la situación del otro. Es muy importante porque las sanaciones de Jesús parecen muy sencillas, ¿verdad? Escupo, hago un poco de barro y se lo pongo, ¿verdad? O vaya, bañese 3 veces y vuelve y ya se le va a quitar, devuélvase, ya está sano. Las sanaciones de Jesús parecen muy sencillas, pero vean que hay toda una intencionalidad en los procesos de Jesús de sanación, en la cual Él se interesa por vos. Él pregunta por vos hasta llegar a niveles 38 años. Y le pregunta, ¿querés quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. ¿Ven que se importaba la aclaración del versículo 4? Era para que entendí qué tiene que ver. Entonces ahí estaba la explicación del versículo 4, ¿verdad? ¿Cómo no tengo a nadie que me meta en el estanque? Entonces Jesús viene y lo mete en el estanque. Interesante, no hizo eso, ¿verdad? Es muy interesante que veamos eso. No hizo eso. Tampoco puso a los discípulos que fijo lo venían siguiendo a hacer eso. Pero cuando una comunidad no responde, nos toca. Y esa parte es muy importante. Cuando la comunidad no responde para resolver nuestras circunstancias, nos toca a nosotros movernos. Y entonces, levántate, recoge tu camilla y anda, le dijo Jesús. Vean que Jesús ignora el pretexto, pero es un pretexto. ¿Están notando que es un pretexto? Nadie me trae aquí, nadie me mete en el agua. ¿Por qué le dijo, ¿querés quedar sano? Sí, señor, quiero quedar sano. Levanta tu cabello. No, él entra en el pretextito, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros esas cosas? Vea, los que trabajamos en salud mental es agotador. Porque usted llega y le dice a una señora, vea señora, vamos a ver si se lo explico con cromos. A ver, despacito, de uno en uno, ¿verdad? Señora, no puede seguir sacrificándose por todo el mundo porque se va a morir. O sea, ya. O sea, es principio de realidad. Usted no puede levantarse en la madrugada a cuidar a la mamá y después venir en carrera a cuidar a los nietos y después tenerle al almuerzo al marido hasta las frutas picadas para el postre. No hay más horas en el día. Usted tiene que empezar a descansar. No puedo. Porque mis hermanas no son tan buenas cuidadoras como yo. Porque mi marido se va a resentir si no le tengo las frutas. Porque ¿quién va a cuidar a mis nietas si no soy yo? ¿Verdad? O sea, la gente pone pretextos para no estar sano. Y por eso entonces a mí me encanta la frase, levántate, recoge tu camilla y anda. De fijo esa es mi frase favorita porque no le dijo nada más, sano estás. Madre, recoge sus chunches y jale. Esencialmente, ¿verdad? O sea, no se quedó en el asuntico del pretexto, no se quedó en el asuntico del reclamo, no dijo, ay, qué ingratos son todos contigo, no te quisieron meter por 38 años. No, ya, agarra esas cosas y digamos. A mí me encanta ese señor que es tan práctico. Y al instante el hombre queda sano. ¿En cuál instante? En el que levantó, recogió la camilla y anduvo. Muy importante que nosotros reconozcamos que tiene que haber todo un acto de fe. Todas las sanaciones del Señor están relacionadas con fe, claramente, ¿verdad? Pero
no se quedó ahí tirado diciendo, ¿y cómo voy a poder? Si tengo 38 años de no poder. Pero, o sea, dése cuenta que tiene que haber todo un acto de fe donde él así, ¡ah! Al chile me levanté, ¿verdad? O sea, sí hay un acto de fe. Pero es importante ver que sigue la instrucción, toma su camilla y anda, ¿verdad? Pero ese día era sábado, ¿verdad? Ayer estábamos hablando de Nicodemo y Eva nos puso en autos con los fariseos y las cositas divinas de los fariseos, ¿verdad? Por eso los judíos dijeron al que había sido sanado, al que probablemente todos se habían encontrado en algún momento en 38 años por esa entrada. Hoy es sábado, no te está permitido cargar la camilla. ¿Qué? ¿Ustedes se imaginan? ¿Se acuerdan que la semana pasada José nos hablaba de las señales? Y nos hablaba de cómo constantemente ellos estaban pidiendo señales. A ver, tenían un estanquecito donde se movía el agua y si usted lo ponía se sanaba la gente. Tenían una señal permanente y no la veían, no les importaba, no les servía. Y aquí tienen una señal poderosísima y los caballeros se centran en, no puedes cargar la camilla, ¿verdad? Y él les responde, el que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. Me encanta porque lo que él les está respondiendo es de ahí, compa, entre ustedes y el que me sanó, adivine a cuál le hago caso. Y yo les pregunto a ustedes, entre los que los ignoran, los juzgan, los señalan, los abandonan, les exigen, y el que les salvó, ¿a quién le hace caso usted? Porque para estar sano tenemos que prestar oídos a la voz correcta e ignorar a las voces que no vienen directamente de nuestro Salvador. ¿En eso estamos claros? Bueno, resulta que yo veo como que ese textito, pero es que es la batería, entonces si lo dejo tocar, ya, sí, ajá. Resulta que ese textito a mí me llamó la atención y empecé a hacer el proceso de revisar en todas las versiones que decían, ¿verdad? Como en lugar de querer ser sano, ¿qué otras opciones estaban? Eso me pasa mucho porque como trato de hacer lenguaje inclusivo, ¿verdad? Entonces querer ser sano no es lo mismo que querer ser sana, que no es lo mismo que querer ser sane. Entonces yo paso buscando la versión más inclusiva del mundo, ¿verdad? Pero en ese proceso de estar buscando la versión inclusiva, entonces me encuentro que querer ser sano sale en más de 6 versiones. Voy a decir más porque yo al menos encontré 6, ¿verdad? Querer recobrar la salud, Dios habla hoy. Esos también estaban buscando el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Tenemos otra que dice, querés curarte. 2 Biblias lo decían con esas palabras. Te gustaría recuperar la salud. Querés quedar sano. Otra más. Ahí vamos de una en una. Te querés sanar. Pero me llamó la atención la Biblia en inglés. Ay, Jesús. No, ni lo voy a leer. Ajá, esa está en la King James y lo que dice es algo como will thou be made whole, lo dije más o menos decente, comprensible, thou, así, T-H-O-U, thou, will thou be made whole, y yo, suave, aquí no dice salud, dice whole. Y ese me encantó. Entonces, ¿verdad? Hice trampa y me vine para acá, ¿verdad? El G5, 5199, ¿se acuerdan que José nos ha enseñado que cada palabra en la Biblia tiene un numerito? Y que usted puede entonces buscar ese numerito, ir a buscarlo a otros lugares para saber dónde más aparece ese numerito y qué significa entonces esa palabra en el contexto original. Y aparecen estos sentidos maravillosos: sanar en su totalidad, apto, sabio. Vean qué contexto más interesante. Entonces, en el sentido extendido, querés ser sano es querés estar bien, querés estar completa, querés estar saludable. O sea, es un sentido más grande que solo que ya no sea paralítico. De hecho, tan es así que le dice más adelante, váyase, no vuelva a pecar para que no quede peor, ¿verdad? Entonces, ¿eso significa que había pecado por ser paralítico? No, para nada. Es que el Señor quiere tu salud completa,
quiere tu felicidad completa, quiere vida en abundancia. Estamos leyendo el mismo Juan que dijo eso. Entonces nosotros podemos ver que realmente esta idea de querer vivir plenamente, por ahí andan los tiros, ¿verdad? Una más. Entonces ahora vamos a leerlo una segunda vez. La primera, yo leo y veo todo lo que a mí me llama la atención, pero esta segunda vez lo que vamos a ver realmente es cómo lo vieron los de antaño. Acordémonos que aunque esta Biblia es maravillosa, en realidad fue escrita originalmente para unos lectores originales, no lectores, los oían, alguien se las leía y les contaba la historia, pero habían unos originales, estamos hablando allá por el año 80, ¿verdad? Y entonces, por lo menos mi Biblia nos cuenta por qué leer Juan, y me encanta cómo lo dice. Nuestro mundo ofrece una variedad de dioses a quienes adorar. Esto es verdad hoy, tanto como en aquel momento. Una religión destaca un Dios de poder y venganza. Otro rinde culto a un Dios que guarda silencio y es indiferente al sufrimiento de las personas. Todavía otra religión ofrece un Dios que es misterioso e inaccesible, que absorbe a toda la humanidad en un gran océano cósmico de unidad. ¿Podemos identificar esos dioses hoy? ¿Verdad que sí? No es tan difícil. ¿Verdad? Si usted tiene un Dios en el que dice toda la vara es karma, usted hizo y se lo paga. O dharma, si lo hace bonito y entonces regresa. ¿Verdad? O salado, según las estrellas y el día en el que usted nació, compañero, no le queda más remedio que ser el infeliz con el Virgo que escogió. ¿Qué? ¿Sí me entienden? O sea, realmente tenemos una serie de dioses que nos estamos creyendo, pero también tenemos algunas personas que rinden cultos a otros dioses más tangibles, a los dioses de la riqueza, la fama, el entretenimiento. Hay solo una fe que ofrece su adoración a una persona conocida principalmente por su amor abnegado. Este libro presenta a Dios, a ese Dios revelado en la persona de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que nosotros tenemos en particular un Dios que es diferente a los dioses que ofrece la gente. No me responda, no quiero quemarlo con la gente a su alrededor. ¿Cuántas horas a la semana gasta usted rileando, le digo yo, pasándole hacia el teléfono a ver qué me encuentro? ¿Cuántas horas a la semana usted gasta viendo series? ¿Cuántas horas a la semana usted gasta viendo productos, videos, Spotify, carambadas de esas donde uno va viendo? ¿Cuántas? ¿Cuántas horas a la semana gasta usted orando y conectándose con Dios? Tratando de conocerle más. ¿Quién es su Dios? No es mi intención hacerles sentir culpables, es darnos cuenta de que nosotros también a veces seguimos esos diosesillos con letra minúscula y que gastar un poco de tiempo de conectarnos con Él nos liberaría más, ¿verdad? Porque a veces nos llenamos de estas cargas de responderles porque Él es el único Dios que nos ama incondicionalmente. Los otros dioses piden cosas de nosotros. Este texto estaba escrito, Juan, para no judíos. Entonces no conocían al Dios del Antiguo Testamento. En realidad estaba escrito para los que más bien conocían a los dioses griegos y romanos, que son jodidísimos, ¿verdad? Eso a usted le cae mal y ya se murió. Lo parten dos, unas cosas terriblísimas, o lo tortura por la eternidad. Esos eran los dioses que ellos conocían. Pero cuidemos con nosotros que los dioses que nosotros tenemos también nos torturan por la eternidad. O sea, si cuando ya tengo una casa, ahora la quiero más grande, y si cuando ya tengo un carro, lo quiero del año, y si cuando ya es del año, entonces lo quiero con este plus, y si cuando ya tengo ropa, quiero la nueva, y si no se dan cuenta que constantemente estamos corriendo para alcanzar algo y no sentirnos plenos. Juan mismo explicó para qué estaba escrito su libro. Pero estas que se han escrito, las palabras del Evangelio, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Ven cómo ese vivir plenamente y ser sano tiene una razón de ser? ¿Verdad? O sea, ese ser sano es poder tener vida. Vea, yo conozco gente enferma
que tiene más vida que gente sana. Realmente a veces tenemos que tener mucho cuidado de eso. Entonces, en esta segunda lectura vamos a poner ahora el énfasis en qué habrán escuchado estos primeros escuchas, ¿verdad? O sea, cómo les habrá llegado el mensaje a los destinatarios originales de Juan. Y recordando un poco que en ese momento estaban los judaizantes, que les hablé al principio. O sea, eran los que decían, no puede ser que estos infelices que conocieron a Jesús ayer van a ser salvos igual que yo, ni siquiera se han circuncidado, que al menos pasen por eso. O sea, sí, técnicamente eso era, ¿verdad? O sea, no solo les pedían que cumplieran todas las leyes, sino que hicieran todos los sacrificios que ellos habían hecho, no solo por fe. O sea, sí había un pleito real para poder entender a ese Dios que era plenamente amor. Entonces, en esta segunda lectura, esto es lo que a mí me llama la atención. Algún tiempo después, Jesús subió a Jerusalén, pues se celebraba una fiesta de los judíos. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estante de 5 entradas cuyo nombre en hebreo es Betzata. ¿Saben por qué entró por la puerta de las ovejas? Me encantó. Eso estuvo fabuloso. Yo revisé cuáles eran las otras puertas y por qué esa puerta. La puerta de las ovejas era la puerta por la que entraban los corderos, los animales que iban a ser ofrecidos en sacrificio en las fiestas. ¿Verdad que sí? Jesús está diciendo, yo soy el Cordero de Dios. Y está entrando por ahí. Y los que estaban reconocen el gesto. Tal vez en ese momento no, pero luego, cuando él está muriendo y sabe que es el Cordero de Dios, dice, correcto. Él entró por la puerta de los animales que van a ser ofrecidos en sacrificio. En esa entrada se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Tendidos, como ir a tender la ropa, como ir a sacar los zapatos a secar. ¿Qué carambas? Ustedes saben la degradación humana que podía hacer eso. Creo que por eso la comparación más rápida que a mí se me ocurrió son los habitantes de la calle en condición de consumo intenso, porque es lo más parecido que nosotros tenemos atendidos en la calle. Atendidos en la calle. Entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo, se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así y le preguntó, ¿querés quedar sano? Si yo sé que para los judíos además, si usted está enfermo es pecador y por lo tanto no me junto con usted y de ahí el tendidos, manténgalo larguito, ¿verdad? Eso es un poco humillante, peligroso, no vaya a ser que me contamine también, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo le va a preguntar lo obvio? ¿Cómo no iba a querer quedar sano? Y quiero contarles algo. En salud mental, en psicología, existe una cosa que llamamos el beneficio secundario. El beneficio secundario es una cosa complicadísima y prometo usar otro ejemplo, pero generalmente uso el de mi suegra, ¿verdad? Es que les voy a contar. Mi suegra tiene ¿cuántos años de vivir en Estados Unidos? 35 años de vivir en Estados Unidos. Una mujer inteligente, una mujer capaz, una mujer sensata. No habla inglés, no conduce. Tiene ciudadanía. Tiene ciudadanía. ¿Usted me puede explicar por qué la señora no habla inglés después de 30 años de estar ahí? Y vive en un estado donde no se puede andar ni en bus ni en taxi y no sabe manejar. ¿Ustedes me explican por qué la chiquita no sabe manejar ni conducir? Está fácil, eso está fácil. Porque alguien tiene que pasar por ella. Tengo que ir al súper. Sí, mamita, yo te llevo. Sí, tía, yo te llevo. Sí, vecina, yo te llevo. Sí, fulanita, yo te llevo. Sí. Ajá. O sea, el beneficio secundario es súper natural. Ella encuentra vínculos, compañía, amor, etcétera, etcétera, en función de no puedo hablar inglés ni manejar. Eso es un beneficio secundario de una situación que usted no consigue, ¿verdad? Probablemente por eso yo no soy tan buena en la tecnología. Me acabo de disparar al pie horrible. Hay que tener mucho cuidado con el tema del beneficio secundario, ¿me entiende?
Porque a veces no nos damos cuenta que cuando Jesús pregunta, ¿querés ser sano? Es una pregunta sensata y honesta. ¿Estás seguro? Y si te enseño a hablar inglés, cancelado, Señor, ¿no ve que si no me dejan solita? ¿Me entienden? ¿Cuál es el beneficio secundario de estas cosas que a vos te friegan? Porque si nos friegan, al final si nos friegan. Pongámosle cuidado porque sin darnos cuenta podemos estar nosotros mismos manteniendo esa situación. Y el Señor es sumamente respetuoso. Él no le va a dejar sano a menos que usted al chile quiera. Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Te di el beneficio secundario. Mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le dijo Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. A veces esa zona de confort, porque estar tendido es terrible, pero también nos quita responsabilidades. Nadie espera nada de mí, nadie friega, nadie me va a venir a pedir nada porque saben que no tengo nada. Lo mismo da dormirme en el Parque Central que dormirme a la mitad del camino entre eso y donde me dan comida, ¿verdad? O sea, es realmente una situación en la que ya te exige tomar al menos tu camilla y enfrentar a los otros que te van a fregar, ahora sí, porque andas la camilla, ¿verdad? Perdón, una más. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que había sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó dijo, recoge tu camilla y anda. En esta segunda lectura, recuerden que lo que nosotros estamos tratando de ver es que habrán visto los escuchas originales. Y yo lo que veo es, aquí tengo un montón de judíos, no digamos los judaizantes, estos de verdad son judíos, que se saben las reglas de memoria, que le están exigiendo que cumplan las reglas. Y aquí yo tengo a alguien sano que dice, compa, Jesús por encima de ustedes. Y esto es importante porque acordemos que el mensaje estaba para que entendiéramos que Jesús venía a traernos salvación, que Él quería vida para nosotros. Entonces también aquí es otra vez el énfasis en vamos a hacerle caso primero a Jesús que a los legalistas. Y hay muchos legalistas y a veces el legalista ya no está afuera. A veces yo me lo traje, lo importé, lo metí en mi cabeza y el que está en mi cabeza dice, un hombre de bien tiene que ser proveedor. Y la situación está fututa, no hay plata, pero yo saco la tarjeta de crédito y pasa porque un hombre que se llama a sí mismo hombre tiene que ser buen proveedor. Y se empiezan a hundir en deudas terribles porque el verdugo, el legalista, ahora está dentro de tu cabeza. Si querés ser sano, tíralo, ignóralo, sácalo de ahí, como nos está enseñando este nuevo sano. Y una tercera lectura, que no la vamos a hacer porque ya la hemos leído 2 veces y nos acordamos bien, una tercera lectura lo que nos llama es a decir, ¿y cómo respondo yo hoy? ¿Verdad? ¿Qué me toca a mí? ¿Cómo voy a responder yo hoy a estas circunstancias? Y lo primero que tengo que ver es cuál es el mundo en el que a mí me toca estar. ¿Cuál es el lugar donde a mí me toca caminar? ¿Voy a evadir las entradas donde hay gente tendida o voy a abrir los ojos y como que si fuera animal mandado a sacrificio, voy a entrar por esa entrada? ¿Cuál es el mundo que me toca a mí hoy? No, es que usted no sabe, yo soy hoy la que está tendida ahí en el piso. Súper bien. Cada uno en su proceso, cada uno en su punto. ¿Qué te toca desde ahí? ¿Cuál es tu camilla? ¿Dónde vas a andar? ¿Verdad? Estas son las preguntas que siento yo que nos podemos hacer nosotros para aterrizar esto a nuestro contexto. ¿Estoy yo prestando atención a los enfermos, cojos, ciegos y paralíticos de mi alrededor? Al propio puse las comillas, porque hay muchas formas de ser ciegos, hay muchas formas de ser cojos, hay muchas formas de no poder movilizarme, de estar inmóvil en la vida. ¿Quiero ser yo sana? ¿Qué me falta para ser completa? ¿Qué me está faltando? ¿Qué noto yo que es un área de mi vida que no he resuelto? ¿Qué estoy haciendo para agarrar lo necesario y salir adelante y creerle al Señor que me va a sanar? ¿No estaré dejando de levantar mis cosas por levantar las cosas de otros?
Tanto cuando juego el rey sacrificial de no puedo verme por mí porque veo a otros, como cuando más bien ando viendo las, ¿cómo se llaman? Las lagallas en los ojos ajenos en lugar de la estaca en el vío. ¿Cuál es mi camilla? ¿Cuál es esa situación de confort que me ofrece ese beneficio secundario por el que yo no me levanto? ¿Qué es levantarse y andar? ¿Qué es realmente tomar el toro por los cuernos en mi vida y decir, voy con esto que me genera vida completa? ¿Cuáles decisiones tengo que tomar? ¿Cuáles acciones tengo que tomar? ¿Cuáles nuevos hábitos tengo que tomar? ¿Cuáles tengo que dejar? ¿Cuáles personas tengo que alejar? ¿Cuáles cosas tengo que cortar? ¿Tengo los ojos más en el estanque que en Jesús? ¿Estaré yo esperando un milagrito cuando tengo al acceso un milagrote? Laurita nos convocaba aquí a que revisáramos el testimonio de Dios en nuestra vida. Eso es valiosísimo. Eso es valiosísimo. Como estaba en el ride romanticón, ¿verdad? Y yo siempre empiezo a orar por mi familia, yo oro por mi familia y de una vez vuelvo a ver a Josué y me imagino a la esposa y los huilas, ¿verdad? Y vuelvo a ver a Eva, al esposo ya es más fácil imaginárselo, pero a los huilas, ¿verdad? Y yo me imagino todo eso y lo siento así como un susto de que no suceda. Yo me los imaginé a ellos junto con Pablo muchos años antes de que nacieran y ahí están. Eso tiene que ser un milagro. El testimonio de Dios en nuestra vida, ¿qué ha hecho? ¿Lo has visto? Porque no quisiéramos que esta idea de vivir plenamente nos hiciera pensar en que estamos desagradecidos o ignorando lo que ya nos dio. No, empecemos más bien por lo que ya nos dio para creerle que estamos listos para el paso que sigue. Entonces, quisiera terminar con esta filmina casi en blanco. ¿Cuál será tu respuesta para el Señor? La cuarta lectura que se hace del texto es para que te quedes dándole vuelta en la cabeza al asunto. Y esto es lo que quiero que se queden pensando ustedes. ¿Querés vivir plenamente? Si Jesús te preguntara eso, ¿cuál sería tu respuesta? Oramos.